Avivando el fuego. Iglesia, Templo de la Gracia, La Calera. El reino de Dios llegó y Él viene. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos, Bienvenidos. hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y enciende, Estamos felices Señor, a tu de que casa. estés conectado. Ven y enciéndeme. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y Comenta enciende, y Señor, comparte a tu nuestra casa. transmisión. Ven y enciéndeme. Ven y enciéndeme. Ya comenzamos. Hola, hola mis queridos y amados hermanos, ¿cómo están en este nuevo inicio de semana y en este nuevo inicio del programa Avivando el Fuego? Espero que estén todos bien, gracias al Señor. Y bueno, antes de cualquier cosa, hoy tenemos nuestro primer programa de Cristología, en donde íbamos a ver la divinidad de Cristo con el pastor Winston Medina. Lamentablemente, el pastor Winston Medina se sintió muy mal de su espalda, tenía lumbago, fue al hospital, ahí lo inyectaron y lamentablemente le dieron, como siempre, ¿cierto? Uno nos dan un relajante muscular muy fuerte, así que hace poco también me escribió, estábamos en contacto, me dijo que se sentía muy mareado, estaba como dopado, no estaba en condiciones lamentablemente de salir al aire. Esas pastillas son muy fuertes y a uno realmente está como dopado, así que lamentablemente yo les pido las excusas, no va a poder estar nuestro pastor Winston Medina hasta una nueva oportunidad con lo que es Cristología y la divinidad de Cristo. Eso para que sepan ya desde un principio, esto ocurrió hace un poquito, unos 15 minutos atrás solamente, que ya supimos esta lamentable noticia. Pero igual aquí estamos y estamos dispuestos para echar adelante esto. Así que no nos vamos a quedar en el camino. Así que gracias al Señor entonces por todo, gracias porque Él es un Dios todopoderoso, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia. Así que, ¿qué tal si empezamos orando al Señor para encomendar este programa y lo que vamos a hacer hoy? Amén. Así que les invito a que cierren sus ojos y ya los que están conectados. Saludo a Luquita, al hermano Vladimir Rivera. Saludos a todos, que el Señor los bendiga. Así que cierren sus ojos y oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este momento que tú nos das. Te agradecemos por la bondad que tú tienes para con nuestra vida, de permitirnos un día más estar con vida, con salud. Y en este programa, Señor, Avivando el Fuego, en el cual esperamos que hoy sea de bendición para todos los hermanos, aunque a pesar que no va a poder estar nuestro invitado y compartirnos su estudio que tenía preparado, pero Señor, siempre tú estás con nosotros y siempre tú nos quieres bendecir, así que gracias te doy porque saldremos igualmente bendecidos, Señor. Así que te alabamos y te bendecimos tu nombre y también te pedimos por la pronta recuperación del pastor Winston Medina, que él ya se pueda sentir mejor, Señor, así que ayúdalo, Señor, con su espalda y que sea todo para la honra y gloria de tu nombre en su vida, Señor. Gracias te damos, Padre, bendice a cada uno de los hermanos que está conectado y a cada uno de los que se va a conectar. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
Que Dios sea con todos ustedes, sean todos bendecidos. Así que un saludo a todos los hermanos que ya están conectados y a aquellos que se van a conectar por diferido. A la hermana Carvajal Maturana, al hermano Luis Alberto Gardes Otárola, a la hermana Jessica Noguera, todos sean bendecidos. Al pastor Pedro Carvajal también sea muy bendecidos. Gracias, hermano Vladimir, por los buenos deseos también que nos da. Que el Señor le bendiga a todos. Así que vamos ahora también a empezar vamos a hacer un corte musical. Corte musical vamos a hacer. Por mil caminos yo busqué felicidad y en cada paso solamente pude hallar que para mí no había ya más alguien que diera a mi alma paz. Y fue que así por encontrar alivio al fin confié en la gente, pero fracasé. Y así hasta el final, pedazos de mi ser dejé en cada paso y me quedé sin fe. Hoy tengo en quien confiar y ser amado, pues tengo la salvación que Cristo me ha brindado, pues nadie como Él sufrió tanto por mí. Hoy quiero yo cantarle así, pues nadie como Él sufrió tanto por mí. Hoy quiero yo cantarle así. Mi Salvador, contigo estar es mi alegría, pues en tu cruz yo encontré la vida mía. Pues nadie como Él sufrió tanto por mí, hoy quiero yo cantarle así. Pues nadie como Él sufrió tanto por mí, hoy quiero yo cantarle así. Amén, Señor, por esa hermosa melodía que nos traía nuestro pastor. Bueno, mis hermanos, ya estamos empezando nuestro curso de Cristología, que es un curso fascinante. Es una de las doctrinas maravillosas de Cristología. Estoy buscando algo. ¿Qué es Cristología y por qué es tan importante la Cristología? Y la Cristología es una parte, ¿cierto?, de la doctrina cristiana. ¿Y de qué se ocupa esta parte? Se ocupa de la revelación de Dios en Cristo. Cristo, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, se encarnó para venir, ¿cierto?, a la tierra y poder salvarnos. Entonces, se trata del estudio de la naturaleza de Cristo, relacionante entre lo divino y lo humano en Él. Recordemos que Cristo es 100% Dios y también 100% hombre. Entonces,
¿Qué es lo que busca la cristología? Busca responder a las preguntas. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo ha realizado la salvación de los hombres? Busca, digamos, responder a esas preguntas. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es que realizó la salvación de los hombres? Y aparte, ¿cierto?, que la cristología también contribuye a conocer más a Cristo y a cómo unirnos más con Él. Entonces, es muy importante esto de la cristología. O sea, nosotros que, cierto, que nos decimos cristianos, debemos saber por qué nos llamamos cristianos. Y si ya sabemos por qué nos llamamos cristianos, entonces ahora debemos conocer más y más quién es Cristo para nosotros. ¿Qué papel fundamental juega Cristo en todo esto? Y nosotros debemos de saberlo. Por eso, estudiar de Cristo, aunque muchos pueden decir, ¿cómo se le ocurre estudiar de Dios como que si Dios fuera un objeto? No, pero nosotros tenemos que saber más quién es nuestro Salvador. Tenemos que conocerle más y más. Es todo un proceso esto. Cuando Cristo, ¿cierto?, nos llamó, Cristo por misericordia nos salvó, no quedó hasta ahí el asunto, sino que tenemos que ahora llevar una vida de santificación, una vida que vaya avanzando de a poco en el camino cristiano, que es nuestra santificación. Y la santificación, ¿en dónde la encontramos? En su palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces vemos que ya tenemos que ir santificándonos por medio de la palabra. Y la palabra de Dios, ¿de quién habla? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿de quién habla? De Cristo. De Cristo. Y es por eso que nosotros entonces debemos conocerle cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Y que fuera de Él no existe nada más que podamos hacer, digamos, para nuestra salvación. Dios lo es todo. Dios lo es todo. Y así debería ser en nuestra vida. Dios debería ser todo en nuestra vida. Todo. Y entonces, hoy íbamos a hablar de la divinidad de Cristo. Hoy íbamos a hablar de la divinidad de Cristo. Ya sabemos que Dios, la naturaleza de Jesús o de Cristo, es una naturaleza divina, porque Él es Dios, pero también tiene una naturaleza humana, porque Él también es el hombre. Por eso vamos a hablar en este estudio, vamos a hablar de la naturaleza divina, después hablaremos de la naturaleza humana de Cristo, después hablaremos de las herejías que hay en torno a la persona de Cristo, y finalmente estaremos viendo los oficios de Cristo. Entonces va a estar muy interesante esto. Y hoy vamos a ver a grandes rasgos, ya que después vamos a verlo más a profundidad, sobre la deidad de Cristo. Sobre la deidad de Cristo. Y vemos que Jesús siempre se identificó y lo identificaron también como Hijo de Dios. ¿Y a qué hace referencia esto de Hijo de Dios con respecto a su persona? Y justamente hace referencia a su deidad.
Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener consciente de quién es Cristo. Un poquito. Ya, entonces, como dije, estaba recibiendo un mensaje, disculpen. Cristo, entonces dijimos que tenía ciertas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Hoy vamos a ver algo, como dije, vamos a ver en breve, algo muy breve sobre su deidad, sobre que Cristo es Dios, sobre que Cristo es Dios. Y dijimos que a Jesús, cierto, se le denomina Hijo de Dios. ¿En qué sentido? En un sentido general, en que los hombres y los ángeles son hijos de Dios. Ahora, también es el Hijo de Dios por excelencia, en sentido especial y único. Según la descripción que de Jesús nos hace en la Sagrada Escritura, mantiene con Dios una relación que no es compartida por persona alguna en el universo. Nosotros también decimos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero en un sentido general, porque no hay una relación tan compartida como la que hay entre Cristo y el Padre, por decirlo de una forma. Entre Cristo y el Padre. Hay una relación especial. Hay una relación especial. Entonces, por tanto, Jesús es Dios mismo. Aquí no estoy hablando, cuando digo que Jesús es Dios mismo, no estoy hablando que Jesús es Dios, Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. No estoy hablando de eso. Cuando digo que Jesús es Dios mismo, que Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Es divino, es Dios también, igual que el Padre, igual que el Hijo, sustancialmente iguales. Son iguales, siendo dos personas diferentes, Jesús y el Padre, y el Espíritu Santo, siendo tres personas diferentes, son Dios y Jesús es Dios. O sea, el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Jesús no es un Dios más chico, como algunos quieren hacerlo, algunos quieren darlo a entender, que Jesús es como un Dios pero más chiquitito. No, Jesús es Dios igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. O sea, consubstancialmente son idénticos, iguales. Uno no es más que el otro, ni el otro menos que el otro. Son iguales. Y Jesús es este Dios. En Juan 10:30, ¿cierto? Juan 10:30, vamos a ir por aquí, lo tengo. Se nos revela que dice, yo y el Padre, uno somos. En el griego, esto sería, yo y el Padre, uno estamos siendo, o estamos siendo uno. ¿Qué quiere decir? Que Jesús y el Padre son idénticos, iguales en dignidad, iguales en categoría. Yo y el Padre, uno somos. No quiere decir que sean una sola persona, en dos modos, como algunos quieren hacer creer, sino que son dos personas iguales en sustancia. Son dos personas que tienen el mismo, por decirlo en palabras sencillas y para que se entienda bien, son dos personas que tienen el mismo rango, la misma autoridad.
¿ya? Porque ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Cristo, que es Dios. Dios. Entonces, los apóstoles, ¿cierto?, también reconocieron a Jesús. Pedro, ¿se acuerdan cuando estaban cuando estaban y Jesús le hizo una pregunta: ¿quién creen los hombres? ¿Quién soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está en Mateo 16:16. Ahora, esto lo entendían muy bien los antiguos judíos, los religiosos, los fariseos, los saduceos. Ellos entendieron así, pero instantáneamente, de qué es lo que estaba queriendo decir Jesús. Y en una oportunidad dijeron: mira, sabes que nosotros no estamos en contra de ti, no te condenamos por lo que tú haces, sino por lo que tú dices, que te haces igual a Dios. Ellos sabían, ellos comprendían mejor que muchos ahora que le están quitando esa atribución divina a Jesús. Y ellos sabían, lo entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo. Ellos sabían que Jesús se decía que era Dios y se hacía igual a Dios porque era Dios, Dios mismo, Dios encarnado. Dios encarnado. Entonces, Pedro, ¿cierto?, sabía y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También lo reconoció Natanael cuando Jesús le dijo: tú eres un judío, en fin, se lo declaró y dijo: ¿cómo sabes tú esto de mí? Bueno, cuando estaba debajo de la higuera yo supe. Entonces respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Entiendes? O sea, ya Natanael también reconoció la divinidad de Jesús, porque al hacerlo Hijo de Dios le daba el mismo rango que Dios, que era divino. Qué maravilloso es hasta ahora, ¿cierto? Y Juan escribió lo siguiente, dijo: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Dijo que es Cristo, el Hijo de Dios. Ya lo reconoce, reconoce la divinidad de Dios y lo remata donde dice: para que tengáis vida en su nombre. ¿Quién es el único que puede dar vida? Dios. No hay otro que pueda dar vida. Dios es el autor y consumador de la vida. Entonces, Juan también lo reconoce. Juan 20:31. Que Él es Dios porque es Hijo de Dios y aparte Él es capaz de dar vida. El que cree en Cristo tiene vida en su nombre. El apóstol Pablo también reconoció la deidad de Jesús y dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, la encarnación, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Dios, ¿de quién se refería? ¿De quién estaba hablando Pablo? Ahí en 1 Timoteo 3:16 se estaba refiriendo a Jesús. Y él no le dice Jesús, sino que dice: Dios
fue manifestado en carne, lo que se llama la encarnación de Cristo. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Pero quién era Dios? ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? A Cristo. A Cristo. Y recordemos también, ya cuando Jesús había sido crucificado, los apóstoles, ¿cierto?, se fueron a un lugar, todos decepcionados, estaban de repente, se les apareció Jesús, pero faltaba uno. Y era Tomás. ¿Y Tomás qué es lo que dijo? Pucha, ¿saben qué? Yo también amaba, quizás, bueno, voy a parafrasear, quizás yo también amaba al maestro, lo estimaba, era una gran persona, pero él ya murió ya, pues entonces, ustedes me dicen que resucitó, pero él hablaba que iba a resucitar, pero no creo tanto. De la única forma que creeré, dijo Tomás, es si yo veo sus marcas, o sea, si yo veo sus clavos, su costado, ahí yo voy a creer. ¿Y qué es lo que pasó? Jesús va y se apareció cuando estaba Tomás. ¿Y qué dijo Tomás? Metió los dedos, ¿no?, en los hoyitos que tenía ahí hecho por los clavos. No. En lo único que pudo hacer Tomás y responder, y le dijo: Señor mío y Dios mío. Después de haber dudado de la resurrección de Cristo y quizás pensar que sí fue un gran maestro, él después le reconoce como Señor y más aún como Dios. Como Dios. Entonces, hermanos, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Que él le reconoció al final como Dios. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que Él es Dios, sí, Él es Dios. Y es maravilloso, pero tenemos que estudiar más y más aún sobre este gran Cristo, sobre este gran Salvador, que es Cristo, el Señor, que nos fue dado a nosotros para que nosotros tengamos vida en Él. Para que tengamos vida en Él, en su nombre. Aquel que nos salvó y que nos redimió, siendo Dios, Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser salvos. Vamos a invitar también al set a nuestro hermano Elías Torres, que también tuvimos que hacer esto rápido, ya se nos cayó el invitado, tuvimos que hacer rápido, así que yo di un resumen demasiado generalizado. Así que con el hermano Elías, con mi hijo, vamos a tratar de seguir un poquito más viendo quién realmente este Cristo amado y la divinidad de Cristo. ¿Cómo está, Elías? ¿Cómo estás? Yo bien, gracias al Señor, estamos bien. Ansioso porque comience este nuevo tema de Navegando al Fuego. Y es necesario conocer estas verdades, no por conocerlas, por conocerlas. El conocimiento nos tiene que llevar a la piedad, y eso es sumamente, hipermente importante, porque si nosotros conocemos pero no practicamos, al final vamos a ser igual que los fariseos. Pero Cristo no quiere eso, Dios no quiere eso, el Padre no quiere eso. Y la razón principal por qué se estudia la persona de Cristo es porque nos llamamos cristianos. O sea, R.C. Sproul, un teólogo, decía que es importante que nuestra fe cristiana sea cristianismo. O sea, es importante que el cristiano conozca a Cristo. Porque otras religiones quizás no pueden conocer a sus profetas, a sus enseñanzas, pero pueden practicarlas. ¿Por qué? Porque las otras religiones son
eso mismo, religiones, son una práctica que se hace, pero no es tanto una relación. El cristianismo es una religión, pero tiene que ver también con relacionarse. ¿Y cómo se relaciona con una persona? Bueno, conociendo a una persona. Hay que hablarle a la persona, hay que decirle cómo uno se siente, hay que también escuchar a esa persona. ¿Y cómo nosotros se nos revela Cristo? Bueno, por la palabra. Él es el verbo encarnado, como ya lo hemos estado indagando un poquito. Uno de los textos importantes del tema de la cristología y como es la clave para entender cuál es la narrativa bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es 1 Corintios 2:2, que dice, pues me propuse no saber entre vosotros, ¿qué cosa? Cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nuestra fe está cimentada no tanto en nuestras obras, pero sí en la obra de Cristo y en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué es cristología? Es el estudio justamente de eso, de Jesucristo y de la crucifixión, de Jesucristo, de la persona y obra de Jesucristo. Eso es cristología. Y como dice 1 Corintios 2:2, Pablo no quería conocer nada más y no proponerse a saber nada más, y eso que él sabía muchas cosas, que a Cristo y a este crucificado. Es importante entonces entender que la cristología es simplemente cómo entender a nuestro Dios. Es cómo comunicarse con nuestro Dios, cómo exaltarlo verdaderamente como Dios. ¿Por qué? Porque todas las herejías, la mayoría de las enseñanzas negativas, la mayoría de distorsiones del Evangelio comienzan justamente por no conocer la obra, no conocer a la persona de Cristo. Un ejemplo muy común, los testigos de Jehová. Ellos creen, digámoslo así, en Cristo, pero no creen que Él sea Dios. Y no creen en su obra sustitutiva, que bueno, eso después se va a ver. Y por ejemplo, otras, los mormones. Entonces, todos los que tienen una concepción de Jesucristo, todos, los de la religión islamita, el Islam, ellos también creen en Jesucristo, digámoslo así. Creen que Él es un profeta respetable, que de hecho creen que nació de una virgen, creen muchas cosas. No creen creo que no creen que resucitó. Y esa es la pregunta que Jesucristo le hace a los apóstoles. ¿Se acuerdan ese momento cuando todos se fueron? Ese momento cuando Cristo les preguntó, ¿yo quién soy para vosotros? Y eso es la pregunta clave de la Biblia. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién soy para vosotros? Y entonces, Marcos, capítulo 8, versículo 29, nos dice, entonces él le dijo, Jesús, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Esa es la pregunta clave. Nosotros, ¿quién decimos que es Cristo? Porque los otros dijeron, no, mira, algunos creen que eres Elías, otros creen que eran Juan el Bautista, o a Jeremías, o otro profeta, un gran hombre. La mayoría, de hecho, en estos tiempos, creen que Jesucristo es un gran hombre, creen que Jesucristo hizo una obra maravillosa, pero eso no es Jesucristo. Eso no es lo que el Espíritu Santo tiene que revelar. Y lo que le reveló a Pedro, y Pedro, vocero de los apóstoles, no es que son a Pedro, sino que a Pedro y a los apóstoles, le dijo, respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso
es lo más importante que tenemos que saber. Y esa es la pregunta más clave de nuestra vida. ¿Quién es Jesucristo? Pues Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y permíteme, en 1 Timoteo, ya que estamos viendo también el libro de Timoteo los domingos, el versículo, capítulo 1, del versículo 3 y 4, ahí Pablo también en esta salud reconoce la divinidad de Jesús, cuando dice que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y el 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y en el versículo 3, entonces, Pablo dijo, de Dios, nuestro Salvador. Y él está diciendo en el 4 que nuestro Salvador es Jesucristo, o sea, es Dios. Clarísimo. Hay muchos textos muy claros que dicen en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tito también, el capítulo 2, si no me equivoco, 4, 3, 5, nos dice que nuestro Dios y Salvador es Jesucristo. Y ahí está. Entonces, es importante saber esto. Para hacer una metodología más clara, voy a dar 3 puntos que lo saqué de una Biblia de estudio, buenísima, se la recomiendo, se llama esta, Biblia de Estudio Teológico, de Wayne Grudem, y él quiere resaltar 3 puntos importantes, que yo también lo resalto y se resalta en el Credo de Calcedonia y en varios credos más. El primer punto, como ya lo hemos hablado, Jesucristo es plenamente divino. Muchos dicen 100% divino, se entiende, pero la concepción más correcta es verdaderamente divino. Verdaderamente Dios. Otra concepción que tenemos que tenerlo clara, el segundo punto es Jesucristo es completamente humano. Esto también es muy importante. Jesucristo vino en carne. No fue un espíritu o no fue que Cristo es Cristo y otra persona es la de la divinidad del verbo, como una herejía que posteriormente se va a ver. Otra cosa importante, la tercera cosa muy, muy importante, es justamente esas dos naturalezas que tiene. No son dos personas. No es que Cristo, Jesús, el hijo de María y José, es, ¿cómo se llama? Es un humano que algunos dicen que en el bautismo el verbo se le insertó y habitó en Jesús. No. Este verbo encarnado existía desde antes y en el momento de la encarnación se añadió a la naturaleza humana. Pero no tenemos que separarlas ni tampoco mezclarlas. Hay que hacer esa distinción. Entonces, el punto 3 que nos dice este autor, dice que la naturaleza divina y humana de Cristo son distintas. ¿Ya? Y el punto 4 es, como dije, la naturaleza divina y humana de Cristo están completamente unidas en una persona. La segunda persona de la Trinidad, el verbo que desde antes existió, pero se le añadió la naturaleza humana. ¿Para qué? Para cumplir el propósito desde que se menciona ya en Génesis 3:15. O sea, este propósito lleva años. No fue cuando Israel falló. De hecho, Dios ya tenía ese plan. Dios ya sabía que Israel iba a fallar en su misión sacerdotal. Cristo, desde Génesis 3:15, Él fue la promesa, esa simiente de mujer que va a venir y le va a pisar la cabeza a la serpiente
y que iba a ser mordida, pero la iba a derrotar. A esa serpiente que engañó a Adán y a Eva. Entonces, bueno, uno de los pasajes más famosos para comprobar la divinidad de Cristo, que lo vamos a ver rápido, es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante, comprobando ya la encarnación, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto se encuentra en Juan 1 y después leí el 14. También, otro más, Juan 1:18, nos dice: a Dios nadie le vio jamás, pero a quien sí vio, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es muy importante, porque nadie, ni siquiera los serafines, podían ver. De hecho, ellos se tapaban con 2 de sus alas los ojos, porque la gloria de Dios es inmensa. Él es el unigénito, y esa palabra unigénito en el griego es monogenes, que tiene mucha mucha claridad de quién es Jesucristo. No es solamente que es único, no se refiere, también se refiere a que es único en su especie, pero es eso, que Él es el único que tiene el mismo género, digámoslo así, es de la misma sustancia, de la misma igualdad del Padre. Monogenes es entonces eso, unigénito es eso, que el Hijo de Dios, unigénito, porque como ya vimos, hay en la Biblia muchas palabras que tienen 2 acepciones, o 3 inclusive. Por ejemplo, Hijo de Dios. Esta acepción es tremenda, porque no solo yo soy un hijo de Dios, porque he creído en Cristo, y Él me ha limpiado de mis pecados, y no por mérito alguno. Y tú, que crees en Cristo, también eres hijo de Dios. Por ejemplo, los ángeles, ahí vemos en Job, que dicen que se juntaron los hijos de Dios. Ellos también son hijos de Dios. Pero el hijo de Dios ya es otra categoría. El Hijo de Dios es una categoría muy, muy diferente y única, que nos lleva a una relación más íntima. Nosotros somos hijos de Dios, pero yo no soy el Hijo de Dios. No, jamás. El Hijo de Dios es Jesucristo. Él nomás, es el Hijo de Dios eterno en gloria, de la misma esencia del Padre. Acuérdense, la Trinidad es un ser y que son 3 personas, ¿ya? Coeternas, coiguales, cogloriosas, magníficas, las 3. Otro versículo más que ya lo hemos citado. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Bueno, en otras partes la Biblia está muy manipulada. Por ejemplo, en la Biblia de los testigos de Jehová. Pero lo que le hacen al texto es una manipulación tremenda, y por eso nadie traduce con ellos, porque lo hacen muy mal. Otro versículo muy clave es de quiénes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Es que no hay que ya explicar que Jesucristo es Dios. O sea, es leer el texto, entenderlo mínimamente. No es para genios, es para los que creen por fe en Cristo. Y hay que tener fe.
lo más difícil de esto es cómo el verbo se encarnó y cómo es su relación de la naturaleza, pero decir que el Jesucristo que estaba ahí no era Dios es una manipulación tremenda y una falta de comprensión del texto que hasta los niños pueden comprender. Yo lo he comprendido y tú lo puedes comprender. Lo único que se requiere es fe en el Hijo de Dios, del cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Romanos 9:5. Otro más, haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Después, en las clases más personales, vamos a ver este término que se despojó, que es un pasaje kenótico, pero después vamos a ver esa curiosidad que tiene este texto. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Otro versículo más que corrobora eso. Esto está en Filipenses 2, del 5 al 7. Otro más, Tito 2:13, el que está yo citando. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito 2:13. Otro más, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el resplandor de su gloria. Es muy importante entender, porque muchos dicen, he escuchado a algunos decir, sí, Jesucristo tiene gloria y honor y honra y se le entregó todo poder porque el Padre lo quiso, pero Él no es el Padre. O sea, sí, Él no es el Padre, pero Él no es Dios, es sino el primer ser creado, el más honrado. Pero hay un versículo que dice, yo no daré mi gloria a otro. No daré, Jehová dice, yo no daré mi gloria a otro. Pero los textos del Nuevo Testamento dicen que toda la gloria, toda la honra, todo el poder, ¿de quién es? ¿De otro? No, porque sería una contradicción con el Antiguo Testamento, tremenda. No dará su gloria a otro. El Salmo 115, versículo 1, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia, por tu verdad. Es importante entonces saber que cuando se le entrega la gloria a Jesucristo, está diciendo que Él es Dios. Nadie puede tener la gloria sino solo Dios. Es muy importante entender eso, porque muchos dicen, no, pero se le entregó la gloria, se le entregó honor porque Él fue obediente, sí, fue obediente, pero Él no es Dios. Y eso es una falta de comprensión con toda la revelación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque nos dice que jamás Dios va a dar su gloria a otro, porque nadie merece la gloria a Él. Él es el santo, santo, santo. Otro texto más dice, más el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto está en Hebreos y se refiere al Cristo. Dice tu trono, oh Dios, refiriéndose a ese rey mesiánico que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, diciéndole a los hebreos, este Jesús que ustedes vieron, lo tocaron, Pedro dice, vieron su gloria en la transfiguración. Él es el Cristo. Él es el que tiene el cetro de equidad
de tu reino, oh Señor, en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de tus manos. Muchos dicen, también, dicen, pucha, Jesús hizo todas las cosas, pero él fue creado, pero no entiende esto, que nadie puede crear realmente cosas. O sea, nosotros podemos modificar las cosas, pero Dios es el único, ni el diablo, ni nadie, ni un ángel supremo, nadie puede crear las cosas de la nada. Esto se llama ex nihilo, la creación de la nada. Él, con sus manos, hizo todos. ¿Y quién fue? Esto es como nos dice Génesis, Jehová. Otro texto más. Simón Pedro nos dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, a través de Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segunda Pedro 1:1. Entonces, como ya vemos, hay muchos versículos que nos corroboran la deidad de Cristo, y estos son algunos nomás. Podemos citar también mucho del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, apariciones en el Génesis, cuando Dios caminó por el Edén. ¿Cómo Dios va a caminar? ¿Cómo Dios lo va a buscar? Ese es Dios, pero Dios es espíritu, recuerden eso. Pero Él buscó al hombre, a Adán y a Eva. Es sumamente importante entonces que nuestra fe sea cimentada en esta verdad, en Cristo. Es muy importante porque somos cristianos. Y Cristo no es solamente nuestro Salvador, sino nuestro Dios. Eso es Dios y Salvador. No es solamente el que nos viene a rescatar del infierno, de las cosas malas, no. Él es el que siempre ha tenido la gloria, la honra y poder. Y Él es el fin de la palabra. Muchos leen la Biblia creyendo, ya, ¿qué saco yo para mí? ¿Cómo me enorgullezco yo? ¿Qué dice de mí la Biblia? Y leen un pasaje y dicen, wow, y quizás sí es para ti, quizás, y hay mucha enseñanza para nosotros. Pero el propósito de la Biblia no eres tú. El propósito de la Biblia es dar a conocer al Hijo, desde siempre. Y exacto. Esto se nos revela en la transfiguración de una forma hermosísima, que a mí me encanta, que en la transfiguración preciosa, cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban vieron algo más blanco que lo blanco. Vieron un poquito de la gloria de Dios. Inmensa gloria. Exacto. ¿Y quién se le apareció? Moisés y Elías. ¿Y por qué se le apareció Moisés y Elías? Solo porque sí. Dios no hace nada porque sí. Nada es porque sí. En Dios nada es casualidad en Dios. Y es porque simboliza algo muy importante. Decían que ellos estaban hablando con Jesús. Y eso es. Moisés y Elías, ¿qué estaban haciendo entonces en su vida? Estaban hablando con Jesús. Estaban hablando de Jesús. Desde Moisés. Moisés dice que va a levantarse otro profeta como él y mucho más grande que él. Por eso fue un momento precioso, hermoso para los apóstoles, porque ellos entendieron eso y por eso querían hacer enramadas para que no se acabara ese tiempo. Las enramadas son como casas de su época, para que no se terminara jamás esa
preciosas conversaciones que tenía de Elías, Moisés, de Jesús, porque ellos hablaron de Jesús. Los profetas, entonces, hablaron de Jesús, y Moisés habló de Jesús. La esperanza, como dice Hebreo, no era de una tierra específica, Jerusalén, la tierra sagrada. Vemos que, como dice Hebreos, que era la Jerusalén celestial. Era Cristo, Jesús. Esa es nuestra esperanza. No, nunca se iban a salvar por obras. Por eso, antes de Israel, fue prometida la simiente de la mujer. Y por eso es tan importante conocer a Cristo, alimentarse de Cristo y entender que, wow, no somos nada sin Cristo. Hay algo muy bonito, ¿ya?, que está para que vean que Cristo no es un ser que se puede igualar a los ángeles, un ser creado, y esto lo tenemos en Apocalipsis 5, donde cierto nos habla sobre el rollo y el cordero. Dice que Juan, cuando ascendió al cielo, dijo que de repente vio y que había en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo, un pergamino, y que un ángel dijo que a gran voz pregonó diciendo: ¿quién es digno de de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ahí Juan nos relata que dijo: ni ninguno, ¿Y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ninguno, ni en el cielo. O sea, digamos, en el cielo están los ángeles, que son seres seres celestiales, que sé yo. Mucho mayor que nosotros. Pero claro, dijo que ninguno fue hallado digno. Juan lloraba en ese momento. Juan estaba llorando, desesperado. Claro, como decimos nosotros los chilenos, a moco tendido. Pero dice que de repente uno de los ancianos le dijo: espérate un poquito. Dijo: porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice que vino este cordero inmolado, que era como inmolado. Y en el versículo 9, el versículo 8 y 9 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué es lo que hicieron? Se postraron delante del cordero. Nadie se puede postrar delante de nadie. Los ángeles, los únicos se postran delante de ¿quién? De Dios. No se postran, ¿cierto?, delante de Gabriel, que es un ángel, todos los conocemos, ¿cierto? El ángel Gabriel. No se postran delante de él. Miguel. No se postran delante de él. ¿De quién se postraron? Delante de este cordero, en señal de adoración. Y el 9 dice: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. O sea, es maravilloso. Es maravilloso, como saben. Y este es el Cristo que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que ver, tenemos que conocerle, que no es un ser creado, porque ningún ser creado merece adoración. No. Los ángeles son creados, no merecen adoración. Hay uno solo que es digno, y dice digno de desatar esos rollos, de desatar sus sellos, y que más encima se postran ante él. Jesucristo. Sí. Gloria a Dios. Es precioso esto. Y analizando un poco más ese texto, dice que primero un león, el león de Judá.
rugiente, poderoso. Pero después se mostró como un cordero, inmolado, un cordero herido. Es precioso ver cómo Jesucristo, siendo tan poderoso, es el león de Judá, fuerte, que nadie puede contra él, se nos mostró como un cordero, inmolado. Esa esencia que tiene siempre la Biblia de humillación y exaltación. Más adelante, en la humanidad de Cristo, se va a ver un poco eso, cómo él se tuvo que despojarse no de sus atributos, nunca terminó de ser, nunca dejó de ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, no, pero sí se vació de su gloria. Porque imagínense esto, cómo el Verbo eterno iba a entrar a este mundo con toda su gloria. Una visión solamente de Isaías vio que las cosas que ni siquiera tienen vida se movían, los quiciales de las puertas, todo temblaba ante la gloria del Hijo, ante la gloria de Dios, el Dios eterno. Es hermoso que Dios, por eso en Filipenses 2, 5 al 7, dice que haya este mismo sentir en nosotros. Por eso nosotros estudiamos también a Cristo. Por eso vemos esa que era en forma de Dios, igual a Dios, y que se humilló a sí mismo, y todos esos pasajes, pero nos dice una enseñanza práctica para nosotros, que nosotros tengamos ese mismo sentir, humillémonos. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Reconozcamos nuestros pecados y vamos a ser perdonados. Confesémoslo, apartémonos. Pasaje hermoso de Proverbios dice eso, que el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Y Cristo vino a enseñar eso en sí. Y esa es ya una obra de la persona de Cristo, que Él vino siendo el león, después se le da la gloria al cordero inmolado. Son el mismo, pero se muestra como un cordero inmolado. Y a pesar de ser un cordero ensangrentado, toda la gloria es para Él. Toda la honra es para Jesucristo. Es importante entonces que nuestra fe, si es cristiana, tenemos que saber estas cosas súper importantes, tenemos que dar una cierta apología, defensa de nuestra fe hacia muchos, hacia los del mundo y hacia los que han predicado el Evangelio. Y tener claridad de estos pasajes, de quizás algunos términos en hebreos como kurios, teos, teos que significa Dios, kurios que significa Señor, que se utiliza en la Septuaginta, la versión de los 70, en el Antiguo Testamento para el Señor, Jehová. Hay que entender que esto no es como para que nosotros nos creamos más, sino que la verdadera teología y la verdadera cristología, lo que más me hace a mí es humillarme y dar la gloria al Señor, porque Él es el Señor. Voy a dar un punto más, o 2 puntos más, importante para defender a la persona de Cristo, por ejemplo, de los judíos. Nadie puede salvarse, ni siquiera en sangre, los que son del pueblo de Israel. Nadie, jamás, no, porque los que no creen en Jesucristo ya han sido condenados, ya están condenados. Tenemos que creer en Cristo. No podemos
creer en el Padre, no podemos, por eso los judíos, no pueden orar al Padre los judíos, porque si oran al Padre, tienen que reconocer la obra del Padre. El testimonio del Padre, la palabra misma nos dice, Jesús mismo nos dice, Él da testimonio de mí. Y si ustedes realmente creen en el testimonio del Padre, tienen que creer en el testimonio de Cristo. Entonces también hay que orar por la salvación de los judíos y por la salvación de todo aquel que no cree en Cristo. Porque el único camino, no hay dos caminos, siempre fue un camino, desde Génesis 3:15, siempre fue la esperanza esta, que Cristo iba a venir al mundo, nos iba a limpiar y va a reinar. Y de hecho ya está reinando. Es precioso ver a Cristo en las Escrituras. Y entonces algunos judíos dicen, no creo en Cristo porque Él pecó. ¿Y cómo pecó? Ellos dicen, porque no respetó el sábado. ¡Wow! Quizá un punto a analizar. Pero recordando Éxodo 20, donde salen los mandamientos, ¿qué nos dice? Que el sábado es para el Señor. Y esto es muy importante y muy curioso. Si el sábado es para el Señor, para Dios, dice que hay que respetar el día sábado, guardarlo el día sábado, porque este es para el Señor. De hecho, tenemos que hacerlo. Ahora lo respetamos en el domingo, pero eso no se refiere que los otros días no tenemos que respetar al Señor, sino que ese día es un lugar especial donde todo el pueblo se reúne a bendecir al Señor, a proclamar su verdad, a escuchar de su evangelio. Y ya, ellos dijeron, mira, tú estás pecando porque no estás respetando el sábado. Pero lo que ellos no entendieron es que el sábado nunca fue por causa del hombre. O sea, fue para el hombre, para que el hombre adorara a Dios. Dejar sus actividades cotidianas de la vida y adorar a Dios. Y él dice, es que el Hijo del Hombre, haciendo esa referencia a Daniel 7, versículo 13 al 15, el Hijo del Hombre vino y Él es el Señor del sábado. Pero, oiga, vamos a ver, entonces en Éxodo 20, ¿quién es el Señor del sábado? Jehová. Dice, es que ese día es mío. O sea, al decir Jesucristo, otro argumento más de su deidad, que Él es el Señor del sábado, está diciendo que Él es Dios. Porque el Señor del sábado, ¿quién es? Jehová. Y ahí vemos que Él no pecó de forma alguna. Porque Él estaba haciendo la obra y el Padre no descansaba y en ese día era el día de Él. El día de Jehová, del Señor. También la frase muchas frases que él dice, yo soy, por ejemplo, antes de que Abraham naciese, yo soy, o sea, estaba hablando del pasado, pero dice una frase en presente. Y ellos entendieron que se refería ¿a qué? Se refería a Éxodo capítulo 3, si no me equivoco, donde Dios se le presenta a Moisés diciendo yo soy el que soy. Y esa frase en el griego es ego eimi, ¿ya? Esa frase es importantísima porque ego ya es yo soy. Pero dice eimi, y también eimi es una forma de decir yo soy. Si lo leemos puritanamente, muy puritanamente, es yo soy, o sea, yo soy el que soy. ¿Por qué puso dos frases que uno puede decir yo en el griego? O sea, ego se podía decir yo y eimi también se podría decir yo, pero él utilizó las dos para enfatizar
que no está hablando simplemente de mí, porque yo también puedo decir yo soy, yo puedo decir una forma en español que se puede decir mí, se puede decir simplemente soy, se puede decir de varias formas, estoy, pero él se refiere a ego eimi, o sea, dos frases de yo y también yo, o sea, las dos se refieren lo mismo, ego, yo, eimi, yo soy. Se refiere a esas dos palabras juntas, ¿por qué? Porque él está queriendo enfatizar que él es el yo soy del Antiguo Testamento, antes de Abraham. Muchos malinterpretan eso y dicen, no, que Cristo fue Cristo el primer creado. Pero la palabra en griego tenemos que saber que es ego eimi, esa frase yo soy. Y ahí nos da claridad, y ese ego eimi es una doble enfatización de yo soy. O sea, del yo. De decir como dos veces yo soy. Entonces, ya hemos visto varios puntos y vemos que la escritura desde el principio a fin declara la divinidad de esa persona, de la segunda persona de la Trinidad, el verbo que es Jesús. Y se nos reveló en el Nuevo Testamento. Pero eso no, esto de Jesucristo no fue una invención de los cristianos, sino fue la esperanza que tenía Abraham de que iba a venir uno de su simiente, no las simientes, como dice Hebreos, refiriéndose a muchos, no de un pueblo, no, la esperanza de Israel jamás fue el rey David. Pensaron que el rey David podía ser el Mesías, pero les faltó mucho, demasiado, como a nosotros. La esperanza de Abraham era que de su simiente, de esa simiente, una grandiosa, hermosa, iba a salir de él bendición no solo para la familia de Israel, sino que en ti, en Abraham, de la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. No solo la de Israel. Y eso es hermoso porque vemos que siempre Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, pensó en hacerse un pueblo escogido de todas las lenguas, de todas las naciones, inmensurable, innumerable, y que iba a venir por solamente la fe en Jesús. Y por eso es importante la cristología. Por eso es importante saber quién es Cristo. Porque nuestra fe y la fe de los judíos verdaderos, por eso el judío ahora es el que adora al Señor. Por eso la salvación viene de los judíos, no porque los judíos sean la salvación, sino que de los judíos vino Jesucristo. Él es nuestro Dios y Salvador. Por eso la salvación viene de los judíos. Porque Dios vino a este mundo en gran gloria, en majestad y poder. Amén. Por eso es importante conocer y decir como Pedro y sus discípulos, los apóstoles del Señor, esta verdad. Cuando nos preguntan ¿quién? Exacto. ¿Quién creen que es Jesús? ¿Qué vamos a decir nosotros? La pregunta de Jesús, ¿cierto? ¿Quién de vosotros decís quién soy yo? Y es todavía la pregunta que nos sigue diciendo, bueno, ¿ustedes quién dicen quién soy yo?
¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios El Dios viviente. viviente. Amén. Así que eso. Así que para que vean lo importante que es estudiar y conocer más de Cristo, que es nuestro Salvador y Señor, nuestro gran Dios. Nosotros también guardamos el Sabbat o el día de reposo, porque Cristo es nuestro reposo y por lo tanto tenemos que guardarlo, llevarlo en el corazón día y noche. Así que hermanos, esto es lo breve que le teníamos. Como dije, un saludo también a la hermana Esperanza Gómez, dice que se conectó hace poco desde Puebla, México, un saludo para allá. Y también un gran abrazo para los hermanos mexicanos que en muchas partes lo han estado pasando mal por no sé si allá también parece que les tocó un huracán que pasó por allá también. Así que esperamos en Dios que estén bien, ya que Dios los bendiga mucho y que si alguien perdió algo bueno, que se le pueda hacer restituido. Entonces, nuestro hermano Winston Medino, que tenía que darnos hoy la clase por motivo de salud, no pudo estar, así que preparamos esto, esperemos que haya sido de bendición para todos ustedes. Y para los hermanos que están en el curso, también se les va a extender una lectura y un test de esto. Y de hecho ya se subió a la página un test que va con notas. Así que para que los hermanos se metan ahí y hagan el test que va a ir con nota, la primera nota de este curso. Así que pueden ver esto y también pueden verlo por diferido. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Vamos a hacer una pausa musical, si es que hay por ahí algo, y ya nos estaríamos despidiendo. De alabanza aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo un pecador no escatimó su nadie para morir en una cruz.
Amén, gloria a Dios. La hermana Anita con el hermano Daniel. Que Dios les bendiga mucho. Bueno, mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición, que Dios les haya podido bendecir y ya les dije, ya saben, ya los hermanos, prepárense lo que están inscritos en el curso de Cristología. Ya para el próximo sábado tendremos la humanidad de Cristo, que lo va a estar dando el pastor Marco, y esperemos que sea de bendición también y que no se enferme. Así que nuestra oración por el pastor Marco. Bueno, que Dios les bendiga, mis hermanos. Vuelvo a repetir, los que están inscritos en el curso, vayan a su Classroom, a su correo, porque ahí ya hay material con nota. Hay material con nota para que lo respondan. Y ya yo creo desde el día lunes a martes, más tardar, yo creo se le va a estar mandando material sobre este programa. Aunque yo creo que este programa sobre la divinidad de Cristo lo vamos a reagendar ya para el mes de octubre, el 19 como para el 26 de octubre. Vamos a tratar de, igual que se pueda dar a ustedes. Bien, mis hermanos, vamos a estar orando ahora. Y como dije, saludo a todos los hermanos, que Dios les bendiga, les guarde, que sean muy prósperos en el Señor. Y nuestra prosperidad es Cristo, conocer más de Él. Esa es nuestra gran prosperidad, saber más de Dios, tener más de Dios en nuestra vida. Así que Dios les bendiga, vamos a cerrar nuestros ojos y ser despedidos. Gracias, Señor, te damos por estar ante tu presencia. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder conocer bien sintetizado, Señor, algo sobre lo que es la cristología, lo importante que es estudiar y saber más y más de nuestro Salvador Jesucristo, conocer más y más de Él, Padre Santo, conocer más y más también de su divinidad, porque al igual que tuvo Padre Santo, nuestro Salvador Jesucristo es Dios y a Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Así que, Señor, danos la oportunidad de cada día poder conocer más a Cristo, poder conocer más a este gran y soberano Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por toda tu maravilla en nuestra vida. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que ha estado presente. Señor, bendícelo, Señor, especialmente, Señor, a los hermanos mexicanos que no lo han pasado bien en estos días. Igual, Señor, que algunos hermanos, Señor, allá en Estados Unidos, donde pasó ese tremendo huracán, Señor, donde hizo grandes estragos. Señor, sé tú con ellos, guardándolos, Señor, y bendiciéndolos. Por el pastor Winston también, que no se siente bien de salud, Señor, que tenga pronta mejoría, Padre Santo. Así que gracias por todo, Señor. Gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por Cristo Jesús, nuestro Salvador y gran Dios. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, nos vemos el próximo sábado a esta misma hora, por este mismo enlace. Que Dios les bendiga. Bendiciones. El reino de Dios llegó y el bien. Gracias por conectarte con nosotros. Por los montes, y sus cabellos son blancos como nieve. Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Comparte nuestra transmisión para que más personas puedan escuchar del Señor. Buenas noches y bendiciones.